Cuando ponemos Cristo, es la gracia de Dios. Yo quiero estar en control. Esto es lo que el diablo quiere. Los obstáculos del reino de Dios. Espero que escuchen todos estos mensajes porque quiero centrarme en los obstáculos que nos impiden entrar en el reino. Pero primero debemos entender otros aspectos del reino. Vamos a enfocarnos a cómo podemos edificarlo. ¿Cómo podemos identificar el reino de Dios? Dice en 1 de Corintios 4, versículo 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en palabras, sino en poder. No es como ser parte de un club o una organización que tiene nombres por los que se identifican. No es solo una membresía, sino una experiencia del poder de Dios. Es cuando tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios trabajando dentro de nosotros, por lo que somos capaces de resistir todas las tentaciones de otros poderes que podemos confirmar que somos parte del reino de Dios. Se declara en el poder, no en palabras como un nombre, título o definición, en poder. Si no tenemos el poder de Dios, si no estamos experimentando el poder de Dios dentro de nosotros, por el poder que podemos resistir todas las tentaciones de otros poderes. Que podemos, así, cuando tenemos el poder de Dios, podemos, por el poder, confirmar que somos parte del reino de Dios. Si el poder no está, no estamos parte del reino. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios está en el Espíritu Santo y podemos identificar porque es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo a través de Cristo, recibimos el gozo, el paz y de justicia en el Espíritu Santo. Dice, porque el reino de Dios no es comida o bebida. No recibimos el reino de Dios por cosas. No recibimos por comida, bebida o la religión, tomar parte en cosas o recibir cosas, religiones, filosofías, opiniones, obras. No recibimos el reino de Dios sobre estas cosas, a través de estas cosas, porque recibimos el reino de Dios cuando recibimos a Cristo, porque el reino de Dios dice, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesucristo dio un número de definiciones del reino. Número 1 es como levadura. ¿Cómo podemos entender, comprender qué es el reino de Dios? Es como levadura. Dice en Mateo 13, versículo 33, dice, otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer
y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta todo. No es solamente en una medida de harina, pero es cuando el reino entra a mí, va a crecer en mí y va a entrar en otras personas. No es algo solo para mí, es algo que pasa. Por otros, dice, tomó a una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Levadura es algo que impregna, se meta en todos sus alrededores. Galatas 5, versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la mesa, toda la masa. Es como la influencia. Cuando una persona es influenciada por algo, se afecta todo su pensamiento, todas sus acciones y discernimiento de la vida. Así es el reino. Cuando la influencia del reino está dentro de nosotros, afecta a toda nuestra forma de vida. Se meta en todas las áreas de nuestro ser. Número 2, es como una red. Dice en Mateo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos, Cristo está hablando, es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Dios tiene a su pueblo proclamando el evangelio en todo el mundo. Es como una red de arrastre y la gente de todas las naciones y culturas se reúnen en el reino. El reino es como la red donde encuentran su hogar. Donde nos encontramos, somos de todas naciones, de todas las culturas. Sí, debemos recibir a Cristo. No podemos entrar si no recibimos a Cristo. Pero podemos, si somos de México, si somos de las Filipinas, si somos de China, si somos de Canadá, no importa, de todas naciones. Es como una red en que todos pueden entrar en el reino. Es como y vamos a encontrar nuestro hogar en el reino de Dios. Es como una semilla. Dice en Marcos 4, 26 y 27, decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No podemos entender, porque ya estaba enseñando que Dios está estableciendo su reino dentro de la gente. No podemos entrar en el reino va a entrar dentro de nosotros y va a crecer dentro de nosotros. Y cuando recibimos el rey, la palabra de Dios, recibimos el reino y el reino está dentro de nosotros. Es como una semilla. Una semilla es algo que se coloca en el suelo y luego se deja sin molestarla. Uno solo vierte agua sobre la parte superior, pero uno no entiende cómo eso germina
y luego crece. Ese es el reino. Cuando recibimos la palabra, el evangelio, en nuestro corazón germinará y crecerá. Solo tenemos que recibir la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, lo que Dios ha hecho para redimirnos. Solo necesitamos creer y recibir la palabra. Es como un matrimonio. Mateos 22 explica, Cristo estaba explicando, dice en versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, les ofrendaron y los mataron. Así es, Cristo y sus siervos están presentando el reino de Dios. Y hay mucha gente que dice, no quiero ir, no quiero, déjame, no háblame. No quiero escuchar sobre la palabra de Dios, sobre el reino de Dios. No quiere. Y dice, y otros tomando a los siervos los ofrendaron y los mataron. Es como una seguridad. Hebreos 12, 25, 28 está explicando, se dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los se amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que quedan las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella servamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Una vez que se establece el reino de Dios es seguro. Es lo único que permanece. Cuando Dios estaba trabajando en la tierra para establecer los cimientos de su reino con Israel, sacudió todos los aspectos de todas las cosas en la tierra. Todo lo que no estaba seguro cayó y solo los cimientos del reino se mantuvieron firmes. Después que Jesucristo regresó al cielo, Dios no solo sacude todas las cosas en la tierra, sino también en el cielo. Porque el reino es un reino celestial y debe ser firme allí también, en el cielo también. Si queréis
que Dios establezca el reino en ti, te sacudirá para quitar todas las cosas que no, firmes, las cosas que no se pueden apoyar en los caminos de Dios. El reino es un lugar seguro, un lugar eterno. Por tanto, dice en 2 de Pedro 1, versículo 11 y 12, por tanto, hermanos, sean aún más diligentes para hacer firme su llamamiento y elección, porque si hacen estas cosas, no tropezarán jamás, porque así es se les proporcionará abundantemente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino eterno es un reino eterno. Cada reino a lo largo de la historia de la raza humana ha sido vencido y destruido. Pero el reino de Dios nunca será derrotado. Permanecerá para siempre. ¿Cómo podemos entender el reino de Dios? ¿Cómo podemos entrar? ¿Cómo podemos entender? Vamos a ver en el próximo mensaje, vamos a enseñar acerca de los obstáculos que nos impiden entrar en el reino de Dios. Hay muchos obstáculos y ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos arrepentirnos y creer el evangelio. Con el arrepentimiento vamos a quitar los obstáculos que nos impiden entrar. Lo que necesitamos hacer, primeramente necesitamos arrepentirnos del pecado, de estas cosas que explica en los obstáculos del reino. Necesitamos arrepentirnos de esto y necesitamos creer en Cristo, en el evangelio, en el mensaje que Dios dio al mundo, cómo es la redención, la salvación que está en Cristo. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entramos en el reino cuando recibimos el Rey. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos arrepentirnos y creer.